Con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aquí en Tele 13 Radio. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Iván, y buenos días a los auditores y auditoras de Tele 13 Radio. Ministro, hay harto tema que conversar, pero partamos por Mucho. pensiones. Sí, pues, partamos por pensiones. ¿Estamos cerca de un acuerdo, como dijo usted la semana pasada? ¿Seguimos cerca o no? Sí, yo diría que, bueno, se acaba de dar un paso adicional porque la Comisión Técnica dio a conocer su informe, lo distribuyó en el día de ayer, y en ese informe se avanza mucho en temas que hasta el momento solo se habían planteado de manera, llamémosle, informal, y ahora ya aparecen bien reflejados en este documento, que básicamente trata sobre, en primer lugar, cuál sería el mecanismo para mejorar las pensiones de los actuales pensionados y los que se jubilen dentro de los próximos 20 años a través de este mecanismo, de este aporte diferido sobre la base de las cotizaciones de los empleadores. Por otro lado, tiene una calibración y una validación, para empezar, del mecanismo para igualar la situación de hombres y mujeres, compensando por las diferencias en expectativas de vida. Tiene también un desarrollo adicional respecto del mecanismo de licitación de cuentas de afiliados, así que es un avance bien importante. Y ya nos coloca bien en tierra derecha, porque lo que va quedando es terminar de ponerse de acuerdo en un conjunto de parámetros y que estos a su vez sean consistentes entre sí. Y para eso el informe también tiene una serie de simulaciones que muestran, ¿cierto?, dónde hay tensiones y cómo se pueden ir resolviendo. No es un acuerdo, no es unánime el informe, pero hay acuerdo en hartas cosas. ¿Esos acuerdos usted los respalda? ¿Representan la posición del gobierno también en ese en Sí, términos de... o sea, tengamos claro que es un informe técnico, un informe que fue preparado por los representantes de los senadores de la comisión. No es un acuerdo político, eso le corresponde a la instancia política propiamente tal, Uh-huh. pero sí facilita mucho la discusión en esa instancia política precisamente. Estaba molesto el presidente de la comisión, el senador Coloma, porque se había filtrado. Es importante porque dijo que ponía en riesgo el acuerdo, que quebraba las confianzas. ¿Es importante eso o es hojarasca, como hubiera dicho el presidente Lagos? Bueno, digamos que desgraciadamente en este país hay muchas cosas que se filtran, cuesta mucho saber cómo estas cosas ocurren, pero aquí tenemos que concentrarnos en lo importante. Lo importante es que ya estamos bastante cerca de tener un acuerdo y no creo que vamos a darle una decepción a los pensionados, pensionadas, a los trabajadores que quieren tener una mejor pensión en el futuro por el hecho de que alguien en alguna parte filtró un informe. A propósito de eso, hay una cierta inquietud en algunos sectores. El Frente Amplio está llamando mañana a una jornada de volanteo. La ministra Jara dijo que le parecía pertinente, importante, que la participación ciudadana en esto. El jefe de bancada del Partido Socialista habló de movilización social, que inevitable si es que la derecha sigue bloqueando un acuerdo en la reforma de pensiones. ¿Le parece que esos llamados a la movilización ciudadana son pertinentes? O sea, yo diría que el que se manifieste la opinión de la ciudadanía no debería ser una causa de alarma, ¿cierto? En la medida que sea, en fin, de acuerdo a las formas pacíficas en las que tiene que ocurrir todo esto. ¿Ah? Eh, yo creo que eh, si uno considera lo que ha sido la campaña que hemos tenido durante años por parte de la industria de AFP en relación a esta reforma, creo que el que haya un volanteo o algo de ese tipo, eh, no me parece que sea una transgresión de nada. Más me preocupa el que sobre la base de los propios recursos que pagan los afiliados se financien campañas como las que hemos visto. Es un buen punto, porque ayer alguien del gobierno, no estoy seguro, pero me parece que fue la ministra, la ministra Vallejo, ponía en Twitter algo así como que se usaban las comisiones para esto, lo que técnicamente, perdón, que se usaban las cotizaciones para esto, lo que técnicamente no es correcto. Claro, son los recursos de las propias AFP, pero los recursos de las propias AFP tienen un origen. ¿Ah? Claro, sí, las comisiones, digamos. Y sí,
Mm. Oiga, el jefe de bancada del Partido Socialista dijo que si no había acuerdo, si había bloqueo en el sistema político, que podía pasarse a una instancia de consulta ciudadana y que la decisión pase directamente a la gente. ¿Lo ve como posible? A ver, yo creo que nuestro esfuerzo en estos momentos tiene que estar puestos en llegar a un acuerdo. Creo que el plantear escenarios alternativos solo nos distrae. Yo creo que concentrémonos en lo que hay que hacer. Hoy día tenemos reunión de la comisión. Ya a la vuelta del receso vamos a estar ya en el mes clave, ¿cierto? Para que se fijó el propio Senado para aprobar esta reforma, así que ahí es donde tienen que estar focalizados nuestros esfuerzos. La nueva presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, la primera mujer en ese cargo ayer, pidió cambios en el sistema político y pidió que se haga una reforma. Lo mismo dice el presidente de la Bolsa de Valores. Hay un movimiento en el mundo empresarial a favor de, la presidenta de la SOFOFA también, a favor de que se haga una reforma. ¿Qué le parece? ¿Se refiere al tema tributario o al tema previsional? Al tema previsional todavía. Ah, ya. Bueno, yo creo que es interesante que efectivamente actores importantes del país tengan una posición respecto de esto. Yo creo que eso lo que expresa es que eh, esta postergación durante tantos años de una reforma previsional no le hace bien a nadie. ¿Ah? No solamente afecta sin duda a los pensionados, a los adultos mayores y los trabajadores que están próximos a jubilarse, sino que también a todos los actores económicos y políticos. ¿Ah? Muchas veces se ha hablado del daño que produce la incertidumbre en la economía. Esta es una excelente oportunidad de reducir esa incertidumbre. Pero ¿le parece que le agrega viento de cola a la reforma el hecho de que los máximos dirigentes empresariales o que dirigentes empresariales de distintos sectores se manifiesten a favor de que haya una reforma? Sin duda que ayuda. O sea, es interesante que en el curso de sus preguntas ha cubierto un espectro bien amplio de actores políticos y económicos. Mm. El que haya ese alineamiento es bien, me parece bien notable. Y eso nos indica que tenemos que aplicarnos, como se dice en el fútbol, ¿cierto? Y sacar el partido adelante. ¿Ah? Ya nos queda bien poco, y poco a poco se han ido alineando las opiniones, y por supuesto también ha ayudado bastante el trabajo técnico que se ha hecho, el diálogo que se ha desarrollado en la misma comisión de trabajo. Ahora, saliendo de pensiones, estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dice ayer en su discurso inaugural, dice, al desarrollo económico solo se llega de la mano de la libertad, del emprendimiento, de la inversión, de la innovación y del trabajo duro. El progreso no se alcanza a través de los impuestos excesivos, la burocracia y los subsidios. No hay nada más solidario que ser eficiente, dice la presidenta de la CPC, ministro. Sí, bueno, primero que nada quisiera aprovechar de felicitar a la presidenta. Yo la voy a ver en estos días, así que tendré oportunidad de hacerlo personalmente, pero es bien notable que sea una mujer, en esta ocasión la presidenta de la principal organización empresarial del país. Ahora, en cuanto a qué es lo que genera el desarrollo, yo creo que el desarrollo tiene que ser para todos. ¿Ah? Entonces, por supuesto que se necesita crecimiento, por supuesto que se necesita emprendimiento, y también se necesita inclusión. ¿Ah? Porque, cierto, si el desarrollo no es compartido, las sociedades se tensionan y eventualmente tienen quiebre, tienen conflictos. Entonces esos elementos los da, por supuesto, en buena medida lo que es la acción del Estado. El Estado ayuda, ¿cierto?, a que a través de los impuestos que se recaudan y los recursos que se gastan, ese desarrollo pueda llegar a sectores que de otra manera estarían excluidos. Es lo que acabamos de discutir sobre la reforma previsional. Contempla un aporte importante de recursos, va a absorber buena parte de los mayores ingresos de la ley de cumplimiento tributario, sin ese aporte sería difícil que la reforma prosperara. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo
de cómo, ¿cierto? Mejorando la recaudación, en este caso, sobre la base de un cumplimiento de las obligaciones tributarias, y un gasto bien dirigido a quienes lo necesitan, es posible contribuir también a ese desarrollo. Ahora, habla de impuestos excesivos, Susana Jiménez. Después de haber planteado una rebaja del impuesto corporativo a 23%, algo que que el presidente dijo en tono, no sé si en tono de broma o qué, pero dijo que era como la política del tejo pasado. Los empresarios defienden que no es política del tejo pasado, que es un estudio que pone al país en situación competitiva respecto a otros países. Claro, bueno, el análisis que se hace es una comparación con las tasas de los impuestos a las utilidades de las empresas en los países de la OCDE. Efectivamente, Chile, después de la reforma del 2014, quedó por encima de esa mediana, que es más bien del 24%, eso incide sobre la competitividad de las empresas, incide sobre la inversión. ¿Cierto? Si se quiere reducir esa tasa, eso que significa perder recaudación y tiene que tener una compensación por otra parte, por alguna otra parte. Tiene que haber mayores ingresos fiscales provenientes del mismo, en nuestro criterio, del mismo impuesto a la renta, pero de otras fuentes de ingresos distintas de la utilidad de la empresa. ¿Ah? Y eso no es ajeno, no ha estado ajeno a los planteamientos de la CPC y de la SOFOFA. De hecho, ellos mismos hace un tiempo atrás plantearon un mecanismo de compensación, que es la aplicación de una tasa a la primera distribución de utilidades, y eso lo hemos estado consiguiendo nosotros en el trabajo que hemos estado haciendo. Así que no estamos tan distanciados, eh, pero tenemos que tener claro que si tenemos una preocupación por las finanzas públicas y por el efecto que tienen las finanzas públicas sobre la economía del país, lo que hagamos en materia de reducción de impuestos, en algún caso, también está planteado para las pymes, tiene que tener una compensación del lado de la recaudación. Estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El Banco Central publica esta mañana su informe de política monetaria, en un ratito más, a las 9. Pero ayer, al anunciar una nueva rebaja de tasa de interés, dice que ocupa por primera vez la palabra cautela, que hay que tener cautela por la presión inflacionaria, y sitúa la inflación en torno al 5% para el primer semestre del próximo año, para el siguiente semestre. ¿Le llama la atención, le preocupa el panorama que dibuja el Central en su comunicado de ayer? Bueno, por supuesto que la preocupación principal del Banco Central es la inflación, y la política monetaria. En Chile ya desde el año 2000 se viene definiendo sobre la base de metas de inflación a mediano plazo, no la inflación que tenemos este mes o el mes siguiente o Uh-huh. dentro de 6 meses, sino que dentro de 2 años. Entonces, lo que analiza el Banco Central siempre en estos casos es que cuando ve algún factor que va a presionar la inflación, tiene que evaluar qué impacto tiene más hacia mediano plazo, porque muchas veces hay shocks que son más bien transitorios. Lo hemos tenido, por ejemplo, en el último tiempo con el alza de las tarifas eléctricas, pero que sabemos que es de carácter transitorio, porque cierto, es un ajuste tarifario que tiene un calendario bien preciso. ¿Ah? Entonces, pero también hay temas ligados al tipo de cambio. En fin, siempre hay otros factores que pueden estar incidiendo sobre la inflación. Lo que creo que debería ser claro a esta altura es que por lo menos del lado de la demanda interna, del gasto, no hay un desequilibrio que esté presionando la inflación. La política monetaria ahora está en una etapa bien desafiante, porque ya ha hecho gran parte del ajuste que tenía que hacer, pero le quedan todavía alrededor de un punto porcentual, 100 puntos base, como dicen los economistas, respecto de la tasa neutral. Hay todavía datos de inflación por sobre el 3% en lo inmediato. Entonces, ¿cierto? Balancear o calibrar bien las decisiones que todavía restan hacia adelante en Uy. perspectivas de mediano plazo de la inflación es lo que el trabajo, el desafío que tiene el banco. Ya, pero suena preocupante que la tasa no vuelva a su nivel neutral, como dice usted,
de manera más acelerada, porque una tasa más baja incide en una reactivación o una activación de la economía más acelerada, Claro, ¿no? claro, la tasa de interés incide sobre todo sobre la demanda interna, ¿ah? Y es a través de la demanda interna que se va transmitiendo, ¿cierto?, el impacto de la política monetaria sobre los precios, las presiones sobre los precios. ¿Ah? El que el Banco Central se manifieste cauteloso tiene que ver con esto, de que estamos en una combinación bien especial, en que todavía estamos por sobre la tasa neutral, pero durante algunos meses se ven tasas de inflación por encima del 3%. Entonces, bueno, ese es el trabajo técnico y el juicio que tiene que hacer el Consejo, y siendo un Consejo y una institución autónoma, nosotros no tenemos más que decir que esperamos que tomen las decisiones más apropiadas para el país. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igual, buenos días. Estás escuchando Mesa Central con